Vamos a ver el tema de la oración de Santa Faustina, el diario espiritual de Santa Faustina. Y antes de hablar de ello, simplemente que aún cuando hablemos de la oración de Santa Faustina, saber que, en primer lugar, que Jesús oraba, Jesús rezaba mucho, a veces pasaba la noche en oración con Dios, lo relatan los evangelios. Algo fundamental en la vida de nuestro Salvador era rezar, y a veces estaba el día entre la caminata de una población a otra, las predicaciones, las curaciones, y la atender a las personas. Y llegaba la noche y venían más personas, venían ahí justamente en la noche, cuando aparecían más bien los leprosos, o que estaban con algunas enfermedades físicas visibles o ostensibles, que en la noche no eran vistos y no podían ser apedreados, no podían disimular, entonces lo visitaban donde estaba. Y en el cansancio de la noche, sin embargo, muchas veces el Señor salía a orar. Tenía que, después de la madrugada, cuando se daban cuenta los apóstoles, salir a buscarlo. Y lo encontraban orando. Ese es nuestro Mesías, nuestro Salvador, a quien nosotros decimos seguir. Entonces, Jesús oraba, y oraba mucho y con mucha frecuencia toda la noche. Justamente rezando, viéndolo rezar a Jesús, nos dice el Evangelio, y los apóstoles le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Ellos que sabían rezar, en el sentido que eran de familias piadosas, personas de oración, sin embargo, ante la oración de Jesús, uno se da cuenta que no sabe rezar. Siempre es así. Nunca podemos pensar que sabemos rezar. Aunque ya hemos llegado a lo que Dios puede haber pensado para nuestra oración. Y el Señor enseñó a sus apóstoles a rezar con el Padre Nuestro, pero después otros puntos en distintos evangelios sobre la interioridad de la oración, la humildad, el pedido del perdón de los pecados, la perseverancia en la oración y la obligación de rezar. También está la obligación en el sentido, no el que nosotros pensamos de un jefe o un empleado, sino la obligación de nuestro Mesías, que nos dice: velen y oren. Porque no saben el tiempo. Velen y oren. Velar y orar. Es el mandato de Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles: estar atentos y estar en oración. Es que después la oración perseverante, perseverar en la oración, el perdón de los pecados como algo fundamental, como una consecuencia de la oración. Recuerdo que el Padre Nuestro termina con esa
y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces el Señor nos está dando decirle así, un fruto. Por los frutos los conoceréis. Cuando sabemos que hay frutos de nuestra oración en el perdón, si somos capaces de perdonar. También para ser escuchado. Si yo quiero ser escuchado en mi oración, no puedo jamás retener un rencor, un odio, un mal sentimiento, el no poder rezar por alguien. Bueno, nuestro Mesías, nuestro Maestro, nuestro Dios, hecho hombre, rezaba mucho. Y pueden ustedes ver en el Evangelio, acá estamos viendo el aporte que da la Divina Misericordia en la oración. Pero saber que es como el oxígeno al pulmón, la oración al alma. Cuando los apóstoles veían a Jesús rezar, lo veían resplandeciente. La transformación que produce Dios por medio de la oración en el alma es fundamental. Y nosotros tenemos necesidad de aprender a rezar. Pues no sabemos, así como no sabemos leer y escribir, no sabemos nuestro propio idioma, cuando nacemos tenemos que ser enseñados, educados en la honestidad, en la virtud, en la paciencia, en la religión. No, también tenemos que ser educados en la oración. Si bien la oración es una gracia de Dios, el que nos invita a orar, toda nuestra fe es un matrimonio entre la gracia y la naturaleza. Es decir, ¿qué es la gracia y la naturaleza? La gracia es donde Dios que viene y nos rescata, nos da desde el cielo la fuerza. Y la naturaleza es nuestra disposición, nuestra aceptación. Cuando el ángel le anuncia a la Virgen, esperó de ella en sí, que le podía haber dicho que no. Cuando nos muestra su misericordia, nos pide confianza. Cuando nos muestra quién es Él, nos pide fe. Y siempre hay una respuesta, un don y una respuesta, es la gracia y la naturaleza. Entonces, Dios da la gracia de la oración. Y ustedes están aquí porque Dios los ha movido a querer aprender a rezar, a mejorar su oración. Hay una gracia. Y ustedes han correspondido porque han venido. Entonces esto es una sucesión de actos donde la gracia va teniendo la iniciativa y ustedes van correspondiendo. Van diciéndole que sí. O van diciéndole que no. Entonces, al Señor que nos quiere dar, Él siempre quiere dar la gracia, ¿no? Cuando le pedimos, le insistimos, Él siempre es mucho más generoso que nosotros, Él siempre es bueno. Pero Él no violenta, no impone en el sentido de aplastar nuestra libertad. Somos libres y podemos decir que sí o no, podemos pedir la gracia de la oración o no pedirla. Podemos corresponder de un modo fervoroso o de un modo tibio a la gracia. Entonces, bueno, Dios da la gracia y está la respuesta nuestra. En el marco de esa respuesta nuestra hay un camino de aprendizaje, de esfuerzo, de perseverancia para responder, aprender a responder mejor y dar una respuesta fervorosa. Uno puede, si uno lo pusiera en niveles, Dios nos da la gracia. Por ejemplo, la gracia a nivel 10, nosotros podemos responder, sí, respondemos, pero con 1, o 2, o 3, y Dios nos da para 10.
Nosotros nos conformamos con 1, 2, 3. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver es algunos numerales en Diario de Sor Faustina, donde ella habla de lo que ella tiene que trabajar dentro suyo para corresponder a esta gracia de la oración. Para poder imitar a su Mesías, a su Salvador que oró, y para poder encontrarse con Él en la oración, tiene que esforzarse, tiene que mirar hacia su interior y ella misma ir viendo dónde están sus defectos, los problemas, cómo mejorar en cada aspecto. Es un testimonio. Ella no es escritora, ni teóloga, ni alguien que como hay grandes maestros de espiritualidad, San Agustín, o como otros muchos más contemporáneos que hablan de la oración y la desgranan en 1000 aspectos. Y bueno, Sor Faustina más bien sale de su testimonio, de su experiencia en la oración, de su experiencia con la misericordia de Dios, y nos enseña a nosotros a rezar. Ella sin quererlo. Vamos a ir viendo los numerales y vamos a ir comentando. Numeral 146. A través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario, perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. No hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Cuando Sor Faustina habla del alma, se está refiriendo a la persona, del modo con el cual se entiende el ser humano. Hoy no se dice alma, pero se entiende bien porque se hace énfasis en el aspecto inmortal. Nosotros sabemos que con nuestra muerte se separa el cuerpo y el alma. El cuerpo se descompone y el alma pasa a estar frente a Dios. Son almas, tenemos alma inmortal. Después vendrá la resurrección de los cuerpos y volverá a unirse el cuerpo, nuestro cuerpo con el alma, el cuerpo resucitado, transfigurado, se unirá con su alma. Un cuerpo meramente resucitado y con el alma sea para el cielo o para el infierno. Y dice Sor Faustina, enfrentar cualquier batalla. Ella está hablando de los temas del el alma que, por ejemplo, vive la pureza y la belleza de Dios, en el sentido de que vive en gracia y vive para Dios completamente. Bueno, tiene que rezar porque se perdería toda belleza, toda pureza si no se reza. De la misma manera que el alma que tiende a la pureza, es decir, que muchas veces está sucumbida en las impurezas, que quiere lograr no solamente la pureza del cuerpo, sino también del corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Entonces la pureza del corazón es superior al tema de la pureza del cuerpo,
tiene que ver con el desapego absoluto de todo lo terreno, para vivir y amar solamente por amor a Dios. Bueno, para alcanzar eso, orar. En la vida interior, que quiera crecer en la vida interior, así como nosotros crecemos en la vida exterior, somos niños, jóvenes, adultos, mayores, crece el cuerpo y la vida del alma puede permanecer, por decirlo así, infantil, no en el buen sentido, sino inmadura todo el tiempo. La plenitud del alma es llegar a una infancia espiritual, pero no una infancia que significa la inmadurez. San Pablo dice bien esto. Niños para toda malicia, pero adultos en el juicio. Que había algunos católicos que pensaban que ser cristiano era ser, no sé, andar como tontito, como niños, así que no hacen nada. Dice, no. Ya había argentinos entonces, ¿no? Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. El alma sumergida en los pecados, aquel que ha caído. Cuando caemos en los pecados, inmediatamente orar. El cristiano no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y para levantarnos tenemos que orar. Ya los santos decían, el que reza se salva. Y en el cielo lo que se hace es estar adorando continuamente la misericordia de Dios, alabando, porque acostumbró sus labios a la tierra y la voz de su alma a hacer la alabanza. Entonces en el cielo se alaba, en el infierno se blasfema. Las malas palabras, la grosería son un tobogán a la blasfemia. Y no nos acostumbremos nunca a las malas palabras. Son un tobogán a la blasfemia. Y en el infierno se blasfema. Y Sor Faustina termina esta frase con una sentencia: no hay alma que no tenga deber de orar. Toda gracia fluye por medio de la oración. Toda la gracia de Dios por la oración. La oración es nuestra arma, es la arma del católico. Padre Pío, cuando lo atacaba el demonio, él decía: ¿dónde está mi arma? Mi arma, estaba buscando mi arma entre la almohada, la cosa, buscaba mi arma. Hasta que encontraba el rosario. Mi arma. Bueno, nosotros, devotos de la Divina Misericordia, además del rosario, nos da un arma especialísima. Cuando el Señor nos da la coronilla, nos da un arma tremenda, que tenemos que usarla. Numeral 147. Escribe Sor Faustina: el alma debe saber que para orar y perseverar en la oración tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Miren cómo Sor Faustina dice que hay que aprender a orar, perseverar, ser paciente, esforzarse. Es parte de nuestra respuesta. Porque a veces pensamos que uno reza cuando tiene ganas, uno reza cuando se siente bien, uno reza porque le gusta. Bueno, si la oración viene con el gusto, bueno, damos gracias a Dios, pero esa no es la oración. Es lo mismo que el alimento. Nos vamos a comer algo y bueno, muchas veces el alimento nos gusta lo que comemos, está bien. Pero otras veces no nos gusta, pero nos alimenta.
nos hace bien, nos hace crecer, nos da vitamina, nos fortalece. ¿Se imagina qué pasaría con nuestro cuerpo si todos los días estuviéramos comiendo hamburguesas? O comiendo todo el tiempo papas fritas y chisitos, porque nos encanta, nos amanice. Tenemos que agrandar las puertas de Casa Betania para que todas las chicas y los chicos. Entonces, en la oración, cuidado con eso, porque a veces buscamos el gusto de la oración y no la oración. Al contrario, cuando la oración nos cuesta, y sin embargo rezamos, estamos dando muestra de que queremos rezar realmente, y no nos estamos buscando a nosotros mismos, a nuestros gustos. A veces nos pasa en la misa, vamos a la misa porque es divertido, el cura, la predicación, están los amigos, se baila, canta, grita, parece ya el partido de la Argentina. Entonces buscamos esa misa porque estamos divertidos. Pero de encontrarnos con Dios ni hablar. De saber que la misa sea católica, como manda el misal, ni nos interesa, porque me interesa yo, que yo esté bien, el criterio soy yo, no Dios, el culto a Dios, adorar a Dios. En el misal lo que nos garantiza la Iglesia es que así se da culto a Dios. Entonces cuando los sacerdotes se van del misal, le hacen la estafa a ustedes. Ustedes van a dar culto a Dios. Entonces si yo empiezo a hacer algo mío, un show mío, entonces estoy convirtiendo eso a lo que ustedes van, le estoy dando otra cosa. Pero no, el Padre es divertido. Qué divertido, ¿no? Que no demos culto a Dios, sino al hombre. Bueno, entonces, ojo con eso. Para orar, si hay gusto, bien, si no hay gusto, también. Es más, el amor se muestra justamente en la capacidad de hacer el bien aunque no nos guste. ¿A qué mamá le gusta salir a las 3 de la mañana a buscar al médico, a la farmacia? Por el hijo que está enfermo. Porque ama. Porque lo quiere. Porque tiene que hacer el bien, aunque no le guste. Las madres y los padres pueden fallar, pero Dios no. Bueno, entonces por favor, el alma debe saber que para orar y perseverar en la oración tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Y empieza Sor Faustina a distinguir las dificultades. Primero las interiores, dice. El desaliento, la aridez, la pereza, las tentaciones. Entonces el desaliento, no tengo ganas, no veo los frutos, rezo y no consigo. Rezo y me sigue visitando la suegra o la nuera. Entonces uno puede caer en la tentación de esperar que con la oración conseguir cosas. Voy al Banelco, con el Red Link, pongo la tarjeta de la oración y saco la plata que quiero. Entonces, y el desaliento tiene que ver con eso, y en el grupo no viene nadie, no hacemos, no les interesa. Desaliento. Dificultad interior. La aridez. La aridez, ¿se imaginan cuando uno guarda una manzana árida, arenosa? Como comerte el copor. Bueno, nadie dijo que la oración debía ser gustosa. Muchas veces puede ser una dificultad interior que nos permite ver si lo estamos buscando a Dios o estamos buscando un gusto personal. Estoy buscando los gustos de la oración porque me hacen sentir bien. Cambio la idea, al menos te pone al frente y decir a quién estás buscando. ¿Tu gusto o a Dios? O hablar con Dios. La pereza para rezar. Uno se da cuenta cuán rápido se dispone a cosas
que son exteriores, la televisión, el internet, la charla con los amigos, las amigas, actividades. Y cuando voy a rezar, no, que no tengo tiempo, que no puedo, estoy cansado, estoy cansada. No, muy temprano, no, muy tarde, no, que hace calor, que hace frío. Pero son dificultades interiores que tenemos que superar, que siempre las vamos a tener. Y bendito sea Dios que las tengamos, porque se pone en prueba el amor. La novia sabe que el novio no la quiere porque es capaz de vencer las 1000 oposiciones. Que vive lejos, que no tiene dinero, que trabaja, que le cuesta, pero va, pero va y está. Entonces, el sorteo de las dificultades muestra que hay amor. Cuanto más arduas son las dificultades, más a prueba está el amor. Entonces no hay que tener miedo a las dificultades. Tenemos que ser fuertes, pedirle al Señor la gracia y perseverar. Después las tentaciones, que ya son movimientos exteriores. Ay, queremos rezar y ya que la televisión, el internet, o los pensamientos, ¿no?, que descubren lo que tengo que cocinar, lo que tengo que hacer, o mirá cómo ha venido vestida esta, mirá cómo viene taconeando. No, bueno, pero eso yo sé que no pasa con ustedes, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, las dificultades exteriores, el respeto humano y la necesidad de respetar los momentos destinados a la oración. Presenta dos Sor Faustina. Con decir el respeto humano está diciendo muchísimo y nos enseña muchísimo. Más hoy, que pareciera que aquel que reza pierde el tiempo. En una sociedad hiperproductiva, donde uno vale lo que es capaz de producir o consumir, entonces rezar no produce, no consume los bienes y servicios que se esperan, perder el tiempo. Y más con esa mentalidad en la iglesia. Entonces que somos como agentes sociales, que tenemos que estar todo el tiempo en actividades exteriores, y cuando uno pierde el espíritu, pierde la oración, la actividad en la iglesia se convierte en... Yo me llamaba la atención unos misioneros en Bolivia, que lo que hacían eran misioneros, se llamaban misioneros, salían a misionar, pero era a recolectar plásticos de las casas para hacer ladrillos ecológicos. Esa era la misión de Cáritas en la diócesis de Bolivia. Nos convertimos en una no sé, agentes sociales, una ONG. San Manuel González, el apóstol de los sagrarios abandonados, que fue canonizado junto con el cura Brochero, él decía, nada en la pastoral de la iglesia sirve si no sirve para que Jesús esté más acompañado en la Eucaristía. Nada en la pastoral, nada en lo que es acción, nada en lo que es visión, visible, exterior, de actividad, sirve realmente si no sirve para que Jesús esté más acompañado en el sagrario, en la Eucaristía. Y el lapidario, ¿de cuántas pastorales se caen con esa frase de santo de un santo? Canonizado por el Papa Francisco. Entonces, ¿acaso Faustina, al apuntar al tema del respeto humano, nos está diciendo no tengan miedo a los tiempos, no tengan miedo a los hombres, se ponen de modas determinadas cosas. Hoy en día hablar del matrimonio entre varón y mujer, que es lo único que quiere Dios. Hoy en medio donde hay episcopados, obispos enteros que quieren la bendición litúrgica de las parejas del mismo sexo,
que hoy ya se está hablando eso con fuerza. Cada vez más en las redes sociales aparecen sacerdotes que se ponen a favor de la homosexualidad práctica. Entonces, ser católico hoy, vencer los respetos humanos, se ha puesto tan de moda eso que se ha impuesto y se ha oscurecido encima la enseñanza de la Iglesia sobre ese asunto, que es una enseñanza muy sabia, muy real y muy caritativa. No se condena jamás a la persona. La persona que tiene sentimientos homosexuales no es culpable por tenerlo, es culpable cuando lo actúa, cuando lo practica. Hay un desorden en ese sentimiento, pero la culpa está cuando se lo practica. Se puede vivir la castidad y se puede ayudar porque hay gente que ayuda a que eso se sane sin ser una enfermedad. Las heridas emocionales de la infancia, de la adolescencia. Entonces, eso es un respeto humano tremendo. Los tiempos nos imponen respetos humanos que son ensordecedores y tremendos, ponen a prueba nuestra fe. Por la misma manera en la oración. Hoy, ¿en qué iglesia hay silencio realmente? No puede ser que las haya, sí, seguramente las hay. Pero por decir que cada vez el templo se va convirtiendo en los momentos de misa, claro, cuando no hay nadie, está en silencio, sí, lógico. Pero cuando hay gente, que la gente misma respete el lugar sagrado, eso es fe. Cuando ya el templo se convirtió en un circo, en un teatro, basta ver, y ustedes pueden hacer la prueba, pararse en la puerta de la capilla, cómo entramos al templo. Desde la vestimenta, desde lo que voy hablando y cómo ingreso. Si ingreso como ingreso a cualquier habitación, un cine, un teatro, entro así, a sentarme, pararme, lo que sea. Como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera. Por eso cuando está la lamparita roja, sabemos que ahí está el Señor. Entonces por eso hacemos la genuflexión, en dirección al sagrario, que está indicado por la lamparita roja. Y la lamparita de este foquito. Entonces, entramos al templo, está Dios. Entonces, en silencio, en disposición interior y en hacernos pequeños, doblando la rodilla, una rodilla si está el Señor en el sagrario, si está expuesto en adoración, las dos rodillas, genuflexión doble. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro templo, esa es nuestra iglesia, esa es nuestra fe. Y cuán bien hace nuestra mente y nuestro corazón saber que hay lugares sagrados en los cuales hay que disponer nuestro cuerpo y nuestra alma a ese lugar sagrado. Que no todo es profano, que no es todo solamente de este mundo, que hay lugares donde se los cuida. Y el mejor modo de cuidarlo es el silencio. El silencio. Mi casa es casa de oración, dice el Señor cuando expulsó a los mercaderes del templo. Entonces el respeto humano es tremendo. Lo primero que señala Caso Bautista es lo que Jesús cuidó ahí. No tuvo en cuenta que al correr a los mercaderes del templo se ganaba la enemistad de todo el Sanedrín, de aquellos que lo iban a después matar. No, respeto humano nada. Entonces nosotros, cuando busquemos la oración, busquemos el silencio, busquémoslos sin respeto humano. Buscamos el silencio, hagamos silencio, demos buen ejemplo, sepamos corregir con caridad. Es fácil tirar la bronca a todo. ¿Por qué no haces silencio? Vos. Bueno. Entonces tiene razón el que hace ruido, dice el Federo. Estamos en la misma. Vos decís que sos más piadosa y yo al menos no soy más piadosa, pero todos hacemos ruido, todos hacemos cualquier cosa. Entonces, el bien se lo hace bien. Entonces la verdad va con la caridad. Pero no tengan miedo al respeto humano, por favor. Porque
Esto es fundamental. El demonio se mete por el respeto humano. A mí me sería mucho más fácil para el hermano y a mí hacer la misa chacota, divertida. Y él atrae más y más, que sea más gente, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos pide la Iglesia. Y hoy en día dar la doctrina católica como la enseñó Jesús, la enseñó la Iglesia en 2000 años, no tiene buena propaganda, al contrario, es perseguida. Entonces, el demonio se mete por los respetos humanos, te quiere imponer cosas porque lo hacen los demás, porque lo hacen todos, porque vas a quedar excluido, porque vas a quedar solo, porque vas a quedar sola, porque no te van a querer, porque te van a escrachar, porque vas a estar solo, sola, porque son dinosaurios, anticuadas, son objetos de museo. Así no le va a llegar a los jóvenes. A los jóvenes, el modo con el cual se presentan los respetos humanos son tremendos, son mordaces. Por eso uno tiene que estar bien aferrado a la fe, bien aferrado a la fe, para saber a dónde va y distinguir lo que es respeto humano de lo que es enseñanza de Dios, de lo que Dios quiere, y cómo respetar a Dios, respetar a Dios. Bueno, eso le digo el tema de la oración, cada uno en oración, cada uno en su parroquia, en su comunidad, en su propia vida, desterrar los respetos humanos. Y les va a servir para todo en la vida, no solamente para la oración. Numeral 157. Por la noche, al entrar en la capilla, en la pequeña capilla, oí en el alma estas palabras: hija mía, considera estas palabras. Y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Cuando empecé a reflexionar más profundamente sobre ellas, mucha luz me iluminó de que de tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. De tal fatigosa oración cuando nos cuesta, cuando estamos en medio de un momento malo, doloroso, una muerte, una enfermedad, una pérdida, una angustia, una incertidumbre, no sé dónde voy, no sé dónde estoy, se me hunde todo. Allí es el momento de la oración. Hija mía, considera estas palabras, y sumido en la angustia oraba más tiempo. Cuando yo meditaba estas palabras, y como nosotros los sacerdotes tenemos que hacer el oficio de lectura, laudes, y vamos reflexionando en torno a los salmos, hay un salmo que de repente lo que encuentro en esta frase, lo que hace Jesús es, de alguna manera, la enseñanza divina que ya le había dado en un salmo. Porque muchas cosas que están en las palabras que escribe Sor Faustina, que yo no puedo tener idea de lo que está escribiendo, porque sabe que se lo dice el Señor, está haciendo cosas que ya están en los salmos, que ya están en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Salmo 76. En mi angustia te busco, Señor mío, y de noche tiendo mis brazos sin descanso. Cuando me acuerdo de Dios gimo y meditando me siento desfallecer. Considera esta palabra y sumido en la angustia oraba más tiempo. Y esto todo lo que ya estaba en el Antiguo Testamento profetizado, prefigurado, Jesús lo cumple cuando en el huerto de los olivos, cuando ya transpiraba sangre, lo oraba más tiempo. Y lo peor de su angustia oraba más tiempo, era toda una oración, el huerto de los olivos, toda una oración. Su mayor angustia oraba más. Ese es el camino del cristiano en la angustia, en el dolor. Y para terminar, cierro con este tema de la angustia y el dolor, porque es mucho de lo que nos va a acudir en nuestra vida. Nadie está exento del dolor. Al contrario, el dolor es una bendición cuando uno sabe afrontarla con el Señor, ¿no? Acudir a Dios.
purificación de nuestros pecados, gracia para nuestra salvación, la de nuestros seres queridos, comprensión de la misericordia de Dios y tantos bienes cuando uno sufre con el Señor. El Salmo, creo que el 42, hay toda una oración tremenda donde el salmista conecta toda la expresión de su pueblo que se siente abandonado por Dios. Despierta, Señor, no nos abandones, no rechaces con ira a tu pueblo. Nos arrojaste a un lugar de chacal. Después no va a ver que Jesús le dice algo así, similar a los apóstoles. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Pero ese salmo, esa angustia del pueblo de Israel que siente el peso de... él dice, si hubiéramos abandonado a nuestro Dios y extendido la mano a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Entonces, las males que le había venido al pueblo no tienen que ver con sus pecados, sino con una prueba enorme. Y el Señor le responde este salmo, la súplica de su pueblo, porque esto es algo que lo vamos a clamar cada uno de nosotros. Cada salmo contiene lo que uno en su interior puede manifestarle a Dios en la oración. Y en el Evangelio, cuando la barca de Pedro estaba a punto de hundirse, Jesús dormía. Y los apóstoles lo despiertan, Señor, no te importa que perezcamos, despierta, no te importa que perezcamos. Entonces el Señor ahí le pega una retada a los apóstoles. Les pega una retada. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. De alguna manera también es una respuesta al Salmo 42. Nos dejaste el lugar en chacales, nos dejaste, estamos solos, no te importa que nos pase esto. Hombres de poca fe. Y nosotros nos dicen lo mismo con la divina misericordia, de poca confianza. Confíen en mí. Todo lo que pase, sea lo que pase. Cuando ustedes crean que están arrojados en medio de chacales, yo los envío como ovejas en medio de lobos, para que pongan su confianza en el buen pastor, en mí, en el Señor, en el Salvador. En el Antiguo Testamento no tenían todavía ese buen pastor hecho una persona, hecho Jesucristo. Lo esperaban en el cielo, lo esperaban, lo anhelaban. Nosotros ya no tenemos. Entonces, en medio de la angustia de nuestra vida, lo que nos toque, en la angustia que busco, Señor mío, en oración oraba más tiempo. Yo les voy a contar un detalle y ya termino. Yo estoy como político, como un político con promesas que no cumple. Ustedes lo conocieron, la mayoría, el padre Arnau. Cuando muere el padre Arnau, después de que se hicieron todos los intentos de infarto masivo, había 2 médicos y en un momento ya se produce un silencio tremendo, ya hasta acá llegamos todos. Y ahí se hacen las 3 de la tarde. Y ahí las 3 de la tarde. Y ahí, por la gracia de Dios, una fuerza especial nos hizo hacer la obra de la misericordia frente al cadáver del padre Arnau, sorpresivamente muerto, porque hacía media hora estaba bien. Y empezamos a rezar: expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para la sala. Todo lo que hacemos nosotros, a cada día a las 3 de la tarde, lo que hacía él cada día a las 3 de la tarde, porque él quería estar siempre a las 3 de la tarde. Entonces, en el momento más triste, más duro, más doloroso que estábamos viviendo,
en la oración. El Señor nos pone en oración. Y la misma oración, porque a los varones siempre nos cae tarde la ficha, eso dicen las mujeres, no sé si es así, que la misma oración era, inspiraste Jesús. El Señor que nos llevaba a orar ahí frente al Padre Hermano, a las 3 de la tarde, ya en la misma oración que hacíamos siempre nos pone, inspirate Jesús. Estamos viendo al Padre Hermano recién inspirado, pero era inspirate Jesús. Mirar a aquel que inspiró, mirar a Jesús que inspiró, pero la fuente de vida brotó para las almas. Entonces, porque inspiró Jesús, hay una vida para las almas, hay esperanza, hay salvación. Y como en la oración, siempre hay respuesta de Dios en los momentos más angustiantes, más dolorosos. Entonces, orar. Mi angustia te busca, Señor mío. Cuando mi angustia oraba más tiempo. El Señor siempre responde, siempre habla y siempre consuela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, María, Madre de la Misericordia, Santa Faustina, en nombre del Padre,